Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda su hermano y amigo pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine, Illinois. Esperando se encuentren bien, gozando de una plena salud física y también espiritual. Gracias a las personas que ven estos estudios bíblicos que estamos llevando a cabo. Este estudio de hoy es la tercera parte de la deidad de Cristo. Así que vamos a estar mirando este estudio y les pido que por favor tengan su Biblia a la mano, tengan su cuaderno, un lapicito y apunten, hagan sus apuntes. Es muy importante que todos nosotros apuntemos las cosas que son para nuestro bien. Bueno, sean todos bienvenidos aquellos que se van a conectar y los que se conecten también ahorita, pues bienvenidos. Les doy la bienvenida, gracias por las bendiciones que me dan a través de su conexión. Dios les bendiga también. Estoy viendo que empiezan a llegar los hermanos. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio. Tema, por tercera ocasión, la deidad de Cristo. Esta posiblemente es la última parte, más bien es la última parte. Espero terminarla bien y entonces poder nosotros asimilar. Ya esta sería la tercera ocasión en que, ¿cómo se llama? Vemos sobre la deidad de Cristo. Vamos a ver hoy en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a ver un pasaje que posiblemente lo hemos oído, y hemos estado quizás tal vez muchas veces meditando en él. Vamos a ver qué es lo que está allí con respecto a la deidad de Cristo. Así que mantenga su Biblia abierta en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Abra su Biblia, por favor, y vamos a llevar a cabo este estudio. Bien. Reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia de Cristo. Y también saludo a todos los hermanos y hermanas que se conectan. Bien, entonces vamos a ver Isaías capítulo 9, si ya tiene su Biblia abierta, si ya está listo, en el versículo 1 al versículo 7, que dice la palabra de Dios así: mas no, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de livianamente. Tocarán la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre será quemado pastos del fuego. Porque, porque este es el verso importante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, que cada oyente o cada persona que la oiga pueda, Señor, asimilarla y mirar que en ella encontramos, Señor, las respuestas para nuestra vida espiritual y así nosotros poder estar, Señor, firmes hasta el día que nos llames a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, que bendigas a cada persona que se conecta, Señor, para escuchar esto, Señor, porque lo hacemos para tu gloria, Señor, solamente para que tú recibas gloria, Señor, y tu palabra corra, Señor, entre las personas. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
Pues como decía, en este párrafo de la palabra de Dios, quiero explicar un poquitito que en los primeros versículos Dios está hablando al pueblo de Jerusalén. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y se expresa como si estuviera hablándole a una mujer. Tal como la aflicción, dice, que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Eso fue cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, y tal como fue en ese tiempo. Pues al fin llenará de gloria, dice, el camino del mar, en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ustedes han visto que el Señor Jesucristo en los evangelios hizo su ministerio en esta área donde está mencionando exactamente esto. ¿Ok? Pero el versículo 6 está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como Jesucristo, estamos estudiando hoy que la deidad de Jesucristo, entonces aquí en este versículo miramos, dice, porque un niño nos es nacido. Jesús nació como un niño, vino a este mundo como un niño. Hijo nos es dado, hijo de Dios, el Hijo de Dios Dios nos lo ha dado. El principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre. Y estos son nombres que se le dan solo y únicamente a quien es Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿sí? Padre eterno, príncipe de paz. Esto es realmente el niño que se nos dio, así vendría. Entonces, vemos aquí la deidad de Cristo manifestada porque todos estos atributos que se mencionan aquí de Dios son para Jesucristo y fueron en Jesucristo en el tiempo en que Él estuvo en la tierra. Por eso nosotros debemos de apreciar y mirar su deidad, la deidad de Jesucristo, y hoy miramos esta tercera parte. Entonces el versículo 6 es un versículo muy importante, el verso, se podría decir el verso clave. Mire, lo introduzco de esta manera así. No le quepa la menor duda, dicen las personas cuando están diciendo algo que es de credibilidad o algo que están diciendo de verdad, que es una gran verdad o es una verdad. No te quepa la menor duda que esto así es. Entonces a nosotros no nos quepa la menor duda de que lo que está diciendo la Escritura así es. Y todo a través de las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a mirar. Todo lo que oímos y todo lo que estamos estudiando. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, mejor que no le quepa a uno la menor duda que Él es el Hijo de Dios o que Él es realmente Dios. Que no nos quepa la menor duda nosotros los seres humanos de que Jesucristo nuestro Señor es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y ahorita más adelante vamos a mirar cómo Él mismo se manifiesta como Dios y Él habla como Dios. Ya vimos el significado e importancia y hemos visto pasajes que nos demuestran en los dos estudios pasados su deidad. En el Antiguo Testamento y los que hacen referencia, vimos pasajes de lo que hacen referencia directamente de su deidad. Si usted los apuntó, debe de mantenerlos, porque por allí ahorita vamos a hablar al final de algo que es una secta que niegan la deidad de Cristo y mantienen la deidad de Cristo al grado que ellos imprimen su propia Biblia porque quitan todos los párrafos y versículos que hablen de que Jesucristo es Dios o que se vea como que Él es Dios. Quitan la deidad de Cristo porque quieren negarlo porque son una secta falsa. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de mirar siempre esto con mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver referencias directas de su deidad ahorita, y las hemos estado viendo. También en los que declaran sus atributos, lo estuvimos mirando. Vimos los atributos del Señor como omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, amoroso, inmutable, que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice las Sagradas Escrituras. Y como Dios, Él recibe también de nosotros los hombres y de los ángeles la adoración. Los ángeles lo adoran y le sirven al Señor Jesucristo como Dios. ¿Sí? Los hombres que Jesús ha llamado, el ser humano, también miramos que nosotros debemos de servirle y adorarle como nuestro Dios.
nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Usted se recuerda la frase de Tomás, aquel que llamaron Tomás el incrédulo, cuando miró al Señor Jesucristo en su resurrección, que él lo vio con sus propios ojos? Él dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque me has visto, Tomás, porque me has visto. Entonces hay gente que quiere ver a Jesucristo, pero no tenemos ese privilegio como lo tuvo Tomás. Por eso él dijo, el Señor Jesucristo, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y usted y yo somos bienaventurados porque no hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos fielmente que Él es nuestro Dios. Bueno, y Tomás en ese momento lo adoró al Señor y Él lo permitió, ¿sí? Ok, entonces, mire, vamos a ver algunas cuestiones ahorita con respecto a esto sin que usted pierda posiblemente Isaías capítulo 9, pero vamos a ver cómo es esto de la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Si empezamos con los evangelios, por ejemplo, el primer evangelio de la Biblia es el evangelio según San Mateo. En los primeros 2 capítulos, ahí vamos a mirar nosotros que al Señor Jesucristo se le dio adoración, y es algo que usted ya inclusive lo ha visto. En el capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera, en el verso 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, note la expresión de las Sagradas Escrituras. Esta es una expresión que nos debe de tomar mucho en cuenta para que nosotros podamos explicarle a alguien el por qué la adoración dice que era para él. No era para María ni para José, ni para esto que le llaman que la Sagrada Familia. No, mire, eso fue un hombre que se dio después, que vino surgiendo después porque eran una familia. ¿Sí? Después tuvieron hijos e hijas, como dice la Escritura. Pero mire, dice, entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. No dice y les adoraron. Sí, entonces la deidad de Cristo está aquí en que Él es adorado por los magos, aquellos que se conocen tan famosamente como los Reyes Magos, que de reyes no tenían nada, simplemente eran unos magos que consultaban las estrellas para ver cómo se movían las estrellas y el tiempo nada más. Pero no es que ellos fueran ni tampoco magos de magia, de hacer magia, no, porque aún eso no es correcto, la magia. Hay magia negra, hay magia blanca, hay tantas cosas de magia. Estos eran unos hombres que estudiaban el movimiento de las estrellas, y Dios a ellos les reveló que el Hijo de Dios vendría al mundo y les dio una señal, la estrella, y por ella se guiaron hasta donde llegaron a verlo. Ellos venían desde el oriente hasta Jerusalén, donde estaba el Señor Jesucristo, donde había nacido en Belén. Bien, ahora, sus discípulos, los discípulos del Señor también lo adoraron. En el capítulo 14, en el verso 33 del capítulo 14 de Mateo, si usted busca más adelante Mateo capítulo 14, versículo 33, dice de la siguiente manera, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, fíjese, los que estaban en la barca con Jesús vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Es por eso que es importante que el ser humano reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él vino a rescatar a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y Él vino para salvarnos. Y Él es Dios. Bien, estos fueron sus discípulos, los que lo adoraron. Miren, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 6, el capítulo 1 de Hebreos, encontramos también una referencia a ello. Mire, capítulo 1, verso 6, que dice de la siguiente manera, Hebreos 1:6, dice de la siguiente manera. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, el primogénito es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente,
de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahora, pero adórenle, todos los ángeles lo adoran, los seres humanos lo adoramos, sus discípulos lo adoraron. Sí, esto es importante. Hay un caso donde, y es interesante que en Mateo capítulo 28 menciona y quedó en las Sagradas Escrituras para que nosotros meditemos, y esto es un honor para las damas, para las mujeres, cómo Dios honra en todo a la mujer también. Y en el capítulo 28 de Mateo, versículo 9, dice así: He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, ¿sí? Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí estamos hablando de María Magdalena, María la Madre de Jesús, y posiblemente otras mujeres que habían ido al sepulcro el día domingo por la mañana, pasado el sábado, que era el día de reposo, y llevaban especies aromáticas para ungirle al Señor, para ungir el cuerpo del Señor. Cuando llegaron allá, vieron la piedra removida y ellos regresaron a dar las buenas, o a dar, sí, las buenas nuevas a Pedro y a Juan para decirle, el cuerpo del Señor no está. Pero ya los ángeles le habían dicho que había resucitado. Entonces, por lo tanto, dice que cuando, aquí, dice, Jesús le salió al encuentro, cuando ellas iban de regreso, y les dijo, salve. Qué privilegio en serio tan grande y tan maravilloso. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Si Jesús no hubiera sido Dios, no las deja que lo adoren. Les he dicho, no, espérate. Como el ángel le dijo a Juan en el Apocalipsis, no, yo soy consiervo tuyo. Así le pudo haber dicho Jesús a las mujeres, yo soy su consiervo de ustedes. No, Él es Dios. Esa es su deidad de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a mirar la deidad de Cristo a través de los pasajes bíblicos. A través de muchos pasajes en la Biblia, el Señor Jesucristo es honrado como todo Dios que es, su deidad, y nosotros debemos de mirarlo de esa manera. ¿Qué otras dos evidencias se pueden ver de la deidad de Cristo? Hay muchísimas, pero vamos a ver dos. Hay por lo menos dos. La primera, su poder su poder que Él tiene para perdonar pecados. Él nos perdona nuestros pecados. ¿Se acuerda aquella mujer que vino? Más bien él primeramente cuando le bajaron a aquel hombre que hablé yo la semana pasada, aquel hombre que estaba paralítico y lo bajaron por el techo. La primera cosa que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Esa es otra evidencia que nosotros tenemos. Él da perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, cuando Él da perdón de pecados, es una evidencia de que Él es Dios. La segunda, el conocimiento que sobre sí mismo tenía de su deidad. Él tenía el conocimiento de su deidad, porque el perdón de pecados es una de evidencia de su deidad, pero también el que él tuviera el conocimiento y no abusara de él, y ni lo tomara ni lo usara para nada, eso es la segunda parte de su deidad, es un segundo ejemplo, porque de acuerdo con las escrituras, solo Dios perdona pecados y él tiene los mismos derechos que el Padre, porque recuerden las palabras que él dijo, el Padre y yo uno somos. En diferentes ocasiones, por lo menos en dos están registradas que él lo mencionó y ahorita las vamos a leer en las mismas Sagradas Escrituras. Amados hermanos y hermanas, yo creo que muchas veces nosotros no valoramos en serio lo maravilloso de tener el privilegio, los que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. O sea que no estamos cargando con todos los pecados que hemos cometido, ni los andamos arrastrando, ni tenemos una valija cargándola en la espalda con ellos, ni los guardamos en un libro escribiendo. Podríamos escribir todos nuestros pecados, pero yo creo que no lo lograríamos, porque muchos de ellos hasta los olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de que somos pecadores en muchas áreas. ¿Por qué? Porque el ser humano peca de pensamiento, palabra y obra.
pues nuestro deber es pedirle perdón a Jesucristo. Y conociéndolo como Dios, entonces debemos de venir a Él y Señor Jesús, perdónanos. Es por eso que las Sagradas Escrituras nos enseñan, de manera que si una persona está en Cristo, si tú vienes a Cristo, llegas a ser una nueva criatura. Tú fuiste una criatura cuando naciste, ¿sí? Naciste como una criaturita. Y eres criatura de Dios, de su creación, es de la palabra, de ahí viene, de su creación. Pero venir a Cristo es ser una nueva criatura. Y entonces dice, y todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Las cosas son hechas nuevas. Es como decir, borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero con el Señor Jesucristo al venir a Él. Y nosotros debemos de tener esa convicción de que el día que Jesucristo regrese por su iglesia, lo primero que va a hacer va a juzgar a los de Él. A todos los que hemos creído nos va a juzgar por nuestros actos, por nuestras acciones, por lo mal que hemos hecho. Pero ojalá y estemos en ese juicio, porque ese juicio nos da la entrada a las cenas del Cordero y al cielo para estar para siempre con el Señor, como dice el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros estemos mirándolo así, de esta manera. Bien, muy bien. Entonces Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Estemos pensando en ello. Pregunto, ¿estuvo el Señor consciente de su deidad mientras anduvo en la tierra? ¿Estuvo consciente según lo que yo he dicho? Piense un momentito. Sí, él estaba consciente de su deidad. ¿Se recuerdan en una ocasión cuando Pedro le mochó la oreja a una persona que iba a arrestar a Jesús y le dijo, guarda tu navaja en tu vaina? ¿Sí? ¿Acaso yo no podía orar a mi Padre y Él me mandaría legiones de ángeles? ¿Sí? ¿O usar su poder? No, no lo usó. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estuvo el Señor consciente de su deidad mientras estuvo en la tierra? La evidencia muestra que Jesucristo estuvo consciente de su deidad. Toda la evidencia, a través de toda la escritura, vemos que Él estuvo consciente de eso. ¿Sí? Vemos en otros dos ejemplos que ya he mencionado, y por ejemplo en San Juan capítulo 10, verso 30, allí encontramos algo que ya he mencionado, como dije hace ratito, pero que es importante que sepamos que sí está en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 10 y el versículo 30 dice de la siguiente manera. Voy a leer el 29, porque allí dice algo de su papá, dice, de su padre. Dice, mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi padre. O sea, se refería a sus ovejas. Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Qué interesante, en serio. Yo y el Padre uno somos. Y el pueblo de Israel entiende claramente que Dios es uno. No hay otro Dios. ¿Sí? Nosotros podemos ver a Dios Padre a través de Jesucristo. Mire, unas páginas adelante en San Juan 14, quizá dos páginas adelante, en San Juan 14, versículo 9. Uno de sus discípulos, llamado Felipe, le pregunta al Señor, le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, no sé por qué Felipe quería ver al Padre, si tenía a Jesucristo delante de él. Y era su discípulo. Quizá una curiosidad, quizá el Señor en su soberanía lo permitió que lo hiciese, para dejar pasmado esto aquí que voy a leer en el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Querer ver al Padre, pienso que es hasta incorrecto si nosotros quisiéramos ver al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y viva. Y nos estamos refiriendo al Padre. Jesús salió de su Padre y vino a nosotros. Y tomó forma de ser humano. Él es parte de lo que todos conocemos como la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él sigue haciendo su trabajo en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de meditar en las Escrituras, leerlas y entender, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, no vendría el Espíritu sobre ustedes, el cual estará entre vosotros, el Espíritu Santo de Dios, su obra grande que ha hecho por ya 2000 años con nosotros, cuidando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, su cuerpo. Es interesante, en serio. Lo que aquí se establece es que Jesucristo es una misma esencia de naturaleza con su Padre. Es una misma esencia Dios Padre, Dios Hijo y también el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es el que está en nosotros, con nosotros. Es el que nos convence de que somos pecadores. Es el que nos convence de juicio que vendrá y de la justicia verdadera que existe de parte de Dios para con cada ser humano. No se desespere. Manténgase firme, hermano, hermana, en la deidad de Cristo para que usted realmente alcance la salvación. Hay personas que no lo quieren ver de esa manera, pero bueno, lo verán en su tiempo y en su momento, cuando Dios se los manifiesta. Bien, para terminar, hay quienes niegan su deidad. Y esto es lo que yo comencé casi diciendo al principio. La secta de los testigos de Jehová en estos tiempos son los que niegan su carácter divino de Jesucristo como Dios. Ellos dicen y ellos creen de esta manera. Y hasta nos podemos preguntar por qué lo niegan nosotros. ¿Cómo tanta gente de esta gente niega la deidad de Cristo? ¿Por qué negar al Señor Jesucristo como Dios? ¿Por qué negar que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados? Entonces, ¿cómo adquiriremos perdón de pecados? Si lo que más Jesús hizo estando en la tierra, aparte de los milagros de sanidad y de otra índole, fue perdonar pecados. Y Él sigue perdonándonos los pecados. Cuando nosotros con humildad nos acercamos al trono de la gracia en oración, hablamos con Él y le pedimos perdón. Si pudiéramos mirar con los ojos espirituales cómo Él pone su bendita mano quizás sobre nosotros y nos perdona, está perdonado, hijo, levántate. Casi seguro que es así, porque con humildad tenemos que llegar al trono de gracia y reconocer que Jesucristo es Dios. Esta secta falsa lo niegan porque ellos sostienen en su creencia que Él fue creado. Él fue creado como fue creado Satanás. No, Satanás sí fue creado. Los ángeles fueron creados. Nosotros los seres humanos fuimos creados. Pero Jesucristo es la misma esencia de Dios Padre. Por lo tanto, tenemos que mirarlo como tal. ¿Sí? Lo que ellos dicen de que fue creado y que enseñan ellos que Dios lo usó, fíjese lo que dice esta secta, que Dios usó al crear a Jesucristo, Él lo usó como su socio, porque para ayudarle a terminar la creación. Qué barbaridad, en serio. Qué falso es esto. Qué falso es. Jesucristo es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios que vino a este mundo para salvarnos. Y ahora nosotros podemos distorsionar eso. No puede ser, no debe ser, no debería de ser. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Él es Dios mismo. Y eso nosotros debemos de mirarlo así. Es falso lo que ellos dicen. Es falsísimo. Qué triste la condición de todas estas personas si no reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios.
el Dios mismo encarnado, que vino a tomar forma como hombre y estuvo entre los hombres, dice la Biblia. Su deidad se pasea por toda la Biblia. Fíjese qué interesante, por toda la Biblia se pasea la deidad de Cristo desde principio a fin. Desde Moisés. Moisés habló del Señor Jesucristo, escribió del Señor Jesús. Abraham y todos los profetas y todos los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento hablaron. Por eso cuando Él vino a la tierra y nació entre nosotros, pudimos ver su deidad y muchos lo reconocieron. Y logró formar de 12 hombres su iglesia y hasta hoy en día sigue caminando aquí en la tierra hasta que Él venga. Jesucristo volverá por su iglesia. Jesucristo volverá por aquellos que han aceptado que Él es Dios sobre todas las cosas. Y Él mismo honra al Padre, porque en ese capítulo de Juan 14, Él mismo honra a Dios. Dice, todo lo que pidieres a Dios, en mi nombre, dice, yo lo haré para que Él reciba la gloria. Mire, Él quiere que solo Dios Padre tenga la gloria. ¿Usted le da gloria a Dios en el nombre de Jesucristo? Si así lo hace, qué bueno. Dele gloria a Dios cuando usted es sanado, cuando usted tiene que comer en la mesa, cuando usted tiene un carrito, una casita. Todo lo que usted recibe viene de Dios. Pero algo que usted debe de recibir y mucho más hermoso es el perdón de sus pecados. Y el único que perdona pecados es Jesucristo. Acéptele como su Señor y Salvador. Esta es su oportunidad. Mientras uno está en vida, hay oportunidad. Doy gracias a Dios por la oportunidad que a mí me dio un día, a través de alguien que me habló y me llevó al conocimiento de que Jesucristo es quien perdona mis pecados. Entonces nosotros creemos fielmente que su deidad se pasea por toda la Biblia, de tal manera que no hay argumento, por muy poderoso que sea, que pueda derribar esta gran verdad de la fe cristiana. No hay argumento que pueda derribar esta gran verdad de la fe cristiana. Qué interesante, en serio. A Dios sea la gloria por ello. Amados hermanos y amigos, mantengámonos fieles, firmes en la cristiandad, aunque digan lo que quieran, aunque nos llamen fanáticos, aleluyas, lo que nos quieran llamar, mantengámonos firmes en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Bendito sea su nombre. Mantengámonos firmes en la fe en Jesucristo, como, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el único que puede perdonar pecados. Y estaremos gozosos siempre cuando Él venga y esperando su bendita, su segunda venida o su venida a este mundo para recoger a su iglesia. Quiero terminar con ustedes con un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses. Carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Y en esta carta a los filipenses, en el capítulo 2, hay algo bien interesante del versículo 5 al 11. Yo quiero que me acompañen para leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Mire, que dice de la siguiente manera. Aquí está la humillación y exaltación de Cristo. Pero vamos a leer solamente el verso 5 al 11, que dice de la siguiente manera. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Interesante. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Está mirando la deidad de Cristo? Bien. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ve usted? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por usted y por mí. Esto no dice la Escritura, lo agrego yo. ¿Sí? Por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese es su nombre, Jesús,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea su nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de Jesús? No, para gloria de Dios Padre. Mire cómo honra el Hijo al Padre. Bendito sea Jesucristo por ello. Qué lectura tan importante. Qué lectura tan interesante la de Filipenses, en que nos habla de la humildad de nuestro Cristo, de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela que entendamos que ese es su nombre, Jesús. Jesús, precioso nombre, el de Jesús. Aún podemos leer en los evangelios, en el Evangelio según San Mateo, cuando aquel ángel se le presentó a María y le dijo, llamarás su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es un nombre sin igual. Es un nombre sin igual. Que a Él sea toda la gloria, que a Él sea toda la honra. ¿Por qué? Porque Él es digno de ello. Que lo alaben los ángeles y todo su pueblo, todos nosotros, los que somos parte de la iglesia de Jesucristo, los que creemos fielmente que Él es Dios y que no quitamos nada de la Biblia de su deidad, sino al contrario, admiramos su grandeza porque Él es Dios. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por tomar este tiempo para estar en estos estudios. La semana que entra estaremos en otro tema diferente, pero siempre estaremos pensando en lo que nosotros estudiamos durante todos estos días. Y ojalá podamos nosotros enseñarles a otras personas o decirle, mira, no te sé explicar, pero ¿por qué no ves este video? Aquí el pastor nos compartió esto. Compártalo. Compártalo. Usted que está conectado, no lo desprecie. Dígale a alguien que se comparta. Yo doy gracias a Dios porque algunos hermanos del Valle de Texas y de otra parte de Texas se conectan con nosotros, aún algunas personas hasta desde San Luis Potosí, México. Algunos hermanos lo están mirando en Cuernavaca, Morelos, ya repetido, de otra iglesia, y lo comparten con otras personas. Es interesante que un pastor me llama y me dice, yo estoy compartiendo los estudios que usted está dando, pastor, porque yo fui su pastor de él. Pero eso está interesante. Un saludo para todos ellos y un abrazo virtual desde acá, ya que no podemos abrazarnos ni saludarnos de mano ni ir a visitarlos. Pero Dios nos va a sacar ilesos de esta pandemia. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está saludable para la gloria de su santo nombre. Que Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más, desde aquí en mi hogar, pero como pastor de la Iglesia de Cristo en Palatine, Illinois. Bendiciones, pasen muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos, descansen y listos para mañana seguir la jornada del trabajo en las vidas de algunos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu santa palabra. La gloria y la honra sea a ti, Señor. Que todo lo que se ha hablado, Señor, llegue a los corazones y a la vida de las personas para crecimiento espiritual, fortalecimiento y sobre todo, Dios, para creer que tu Hijo Jesucristo es quien nos quita la carga de cualquier pecado que la gente esté cargando, Señor. Señor, aquellos que escuchan y lleguen a ver este video, Señor, puedan sentir la libertad en el nombre de Jesucristo de todos sus pecados, de sus faltas, y puedan venir a ti, Señor, con un corazón limpio, humilde y sincero. En Cristo Jesús nos despedimos de este medio, pero no de tu santa presencia. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a todos por igual. Bendiciones.